¿Reformados? Ciertamente reformados. Generaciones emergentes, iglesias vivas para este tiempo. Hoy tenemos un diálogo con una invitada especial que amamos y queremos mucho, nuestra compañera, la doctora Margot Camacho, pastora asociada de la Primera Iglesia Bautista de Carolina. Recientemente ella terminó su grado doctoral y su trabajo de tesis estaba bien de cerca con lo que es las generaciones. Específicamente hablaba de la importancia de esa espiritualidad en cada una de estas generaciones, y hoy vamos a hablar un poquito más sobre este tema y cómo esto puede aportar a nuestras iglesias bautistas de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Así que no te retires, simplemente acomódate, dale compartir, dale share y suscríbete, y mira la campanita por aquí. Rubén le pone allá, pero a mí me gusta aquí, así que dale la campanita, suscríbete y acompáñanos en este diálogo que vamos a estar continuando algo con lo que hemos hablado en otros episodios. Hemos hablado de la revitalización en la espiritualidad, hablamos de la niñez como fuente de revitalización, hablamos un poco sobre la mayordomía y cuán importante es eso en medio de nuestras congregaciones para este tiempo, y hoy vamos a hablar un poquito más, pero sobre las generaciones para este tiempo. Así que no te retires. ¿A quiénes nosotros anunciamos ese reino? Al pobre, al marginado. Puerto Rico. Porque estas cosas también impactan nuestra fe. Hay un mundo en el que Vemos noticias. para tomar una Nuestra decisión. mentalidad tiene que ser el reino de Dios. Pero lo que yo hago es abrirle la puerta. En el nombre de Jesucristo, el testigo fiel. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. En el Nuevo Evangelista Podcast. Saludos nuevamente, bienvenidos a este episodio donde hoy vamos a tocar este tema bien interesante relacionado a la reforma, pero también a las generaciones. Y tenemos a una pastora muy querida que es experta en este tema. Ella hizo su tesis doctoral relacionado a las generaciones y hoy la tenemos aquí. Vamos a darle la bienvenida a la pastora Margot Camacho. Bienvenida. Dios les bendiga. Qué bueno poder estar con ustedes en este espacio y hablar de un tema que a mí me apasiona. Es un tema que yo creo que fue la asignación que Dios hizo a mi vida. El llamado particular para mí fue trabajar con las generaciones emergentes. Ahora le decimos emergentes, cuando yo, ¿verdad?, estaba en ese tiempo, la juventud, ¿verdad? Pero han sido pues un tema, o es un tema que me apasiona, que lo llevo muy profundo en el corazón y que creo que el Señor me ha permitido ver las luchas, las batallas, las preguntas, pero también la pasión, la dedicación, el deseo de servir que carga la juventud en este tiempo. Así es que por eso pues me apasiona trabajar con ellos. Quiero hacer antes de seguir este diálogo hermoso, usted está escuchando Emergente y usted se preguntará qué invento tienen aquí. Pues mire, las generaciones emergentes se refiere a los grupos demográficos más jóvenes que están en proceso de crecer y de consolidarse en la sociedad y en la iglesia. Generalmente este término incluye las generaciones recientes como lo son la generación Z y los millennials. Pero por ahí vienen los betas que nacieron este año y los alfa también están por ahí, están ahí. Así que cierro paréntesis, continuamos con este diálogo hermoso. Vale la pena aclarar que aunque es un trabajo de tesis doctoral que hizo Margot, no es simple teoría para ella, porque trabaja en su iglesia y como pastora asociada dedicada a la juventud. O sea que es algo que es tu diario vivir. Aparte de que tienes 2 hijos jóvenes también, pero también en la iglesia ese es tu ministerio. Y te vimos hace unas semanas en el retiro de la Unión de Jóvenes allí colaborando. O sea que es algo que lo ves, lo vives. No es solo lo que está escrito que entregaste para tener tu grado, sino que lo vives. Eso fue lo que te impulsó, lo que te movió. Sí, como compartí, pues siento que es como la asignación de Dios para mi vida, ¿verdad?, en este tiempo y desde siempre. Y llevo, les confieso aquí a ustedes, esto es un secreto, no se lo digan a nadie. Cierra, más de 30 años trabajando con jóvenes, ya sea como consejera, coordinadora, presidenta, mentora y luego pastora
de juventud, así que llevo bastante tiempo la madre. Eso es así, y esa, ¿verdad? La profesión favorita, ser mamá de 3 bellos chicos, ¿verdad? Que el Señor, y son 3 los que el Señor me regaló, Y una nena. eso es así. Así que doy gracias a Dios por esa experiencia, y sí, pues en el pastorado con la juventud, pues he podido acompañar, ver de cerca, escuchar, llorar, reír, brincar, saltar, correr, entrar, salir, como hace el maestro en este tiempo. Oye, y cuando ella dice eso es porque ella viene del salón de clases, del aula de clases, fue maestra. ¿De qué materia? Bueno, yo estuve enseñando inglés por 23 años aquí en el Departamento de Educación también en Puerto Rico. Y es importante que sepa que su primer idioma es el inglés. That's true. Pero también para que conozca un poquito de Margot antes de adentrarnos un poquito al tema, y así usted va a poder entender que esto no viene del vacío, como dice el pastor Héctor, sino que ha sido su caminar, su trayectoria, pero ella era miembro de la iglesia de Quintana, ¿verdad? Es la iglesia bautista de Quintana, ahí con el pastor Casillas. Sí, ya, eso es. David Casilla, ¿verdad? Por mucho tiempo. Y luego de un largo tiempo estando, ¿verdad? Desarrollándose el llamado. Y su primer pastorado y único pastorado a full time ha sido en la primera iglesia bautista de Carolina, ¿o ha habido otro? Bueno, pastoreé en la iglesia bautista de Quintana. Fui la otra pastora asociada de esta amada iglesia. Y sí, llegué a la iglesia bautista de Quintana con 22 añitos. Llegué bien jovencita. En los otros días. Sí, bueno, los otros días, vamos a decir que sí. Sí, así. Yo no estaba ya hablamos, pero está bien, eso es otro tema. Bueno, pero estuve, ¿verdad? Con abuelo pastor, como le llegué a decir, ya que toda mi familia está en Estados Unidos, pero aquí en Puerto Rico, pues, se convirtió como familia para mí, ¿verdad? Y él le decía a todo el mundo, ella es mi hija, ella es mi hija. Y cuando nacieron mis hijos, él los dormía, él los cuidaba, le daba leche, cambiaba pañales, todo eso en la oficina mientras yo estaba realizando el trabajo de pastora asociada de la juventud en esa amada iglesia, de los años 96 al 98. Sí, recuerdo los boletines que Casillas les ha enviado mensualmente. ¿Tú le 16 años. ayudabas a poner los boletines en el sobre? Sí, hacíamos y creábamos esos boletines, todo eso. Era copy-paste pero artesanal. Sí, no, nosotros recortábamos de eso. No, recortábamos, no, pegaba, o sea, de una manera muy creativa. Has dicho una verdad. Pintábamos y hacíamos bordes a esos boletines. Pero fue una experiencia muy bonita. Y las reflexiones y el resumen. Paga. Porque él parece que lleva mucho. No, el pastor Casillas sí nos enviaba sus boletines a Ciura allá y a Canonas. Eran, como te digo, parte del arte, lo que se vivía en ese tiempo. Y también nosotros enviábamos también a las otras comunidades. Ahora no, ahora se comparte en vía electrónica. ¿Cuánto tiempo llevas pastoreando en Carolina? Y creo que comenzaste por mayordomía. En Carolina llegué para el 2014 y comencé como capellana. Entré como capellana de la iglesia y estuve como capellana como 3 meses. Pasé al ministerio. Cambiamos de ministerio al ministerio con familia. Y estuve 4 años pastoreando en el ministerio con familia y luego entonces transicionamos al ministerio con juventud. Pero sí, trabajé con el ministerio de mayordomía también en ese tiempo. Muy bien. Tuve la oportunidad de estudiar con Margot en el Seminario Evangélico de Puerto Rico y tenemos el privilegio ambos de estar con ella en el Junte Pastoral. Eso está allí, nos portamos bien. Súper bien. Eso lo hicimos tremendos. Y entonces ella después continuó sus estudios recientemente, ¿verdad? Como comenzamos en el podcast. Pero hemos querido trabajar este tema contigo porque, de hecho, mañana se celebra, ¿verdad? Sobre 508 años. Tremendo, hay que chequear el número porque no me acuerdo, perdí la cuenta. Pero van por ahí de la Reforma Protestante. Y parte de lo que la Reforma Protestante nos invita es a seguir siendo reformados, ¿verdad? A seguir nosotros actualizando y acercándonos más a lo que realmente son las Escrituras y lo que es el reino de Dios. Que nuestras mentalidades sigan siendo transformadas para que se sigan alineando con la mente de Cristo. Y cuánta falta nos hace, ¿verdad? Porque
En medio de los tiempos no existe una sola forma. Cada tiempo trae su desafío, trae sus retos, cada contexto. Y este tiempo particular estamos entrando en un momento donde el mundo tecnológico ha avanzado mucho, las comunicaciones se han transformado y parte de lo que es ser una generación emergente nos habla de que hay un mayor alcance o avance a nivel de comunicaciones y tecnológicos que necesitan ser vistas, consideradas y añadidas para entender a nuestras nuevas generaciones que siguen siendo el presente de la iglesia. Y eso es lo que hoy queremos hablar. Y eso es lo que queremos en el lente del reformado, traerlo más allá de irnos a la historia, más allá de irnos a Martín Lutero, que es uno de los reformadores que más conocemos, no es el único, ¿verdad? Está Zwingli, hasta hay un montón de otros que pueden estar, Calvino también entra dentro de los reformadores. Y si usted quiere saber un poquito más, visite nuestro podcast y busque el año pasado, que estuvimos hablando en el 2024 con el profesor Francisco Javier Goitía y puede ver un poquito sobre esa historia. Pero hoy queremos avanzar en el tiempo y ver cómo en este tiempo nuestras iglesias que necesitan ser revitalizadas, como hablábamos en el podcast anterior, hemos ido trayendo, escuchando. Necesitamos entonces empezar a entender y comprender y abrir los espacios para que nuestra iglesia siga siendo pertinente al día de hoy, porque al fin y al cabo, Margot, se trata de la misión de Dios. Así que háblanos un poquito sobre esto. Abórdanos este tema que te apasiona, que lo vives y que compartes como una llamada, una alerta a nuestras iglesias. Pues claro que sí. Mira, yo estoy, ¿verdad?, trabajando, como les compartí, en la primera iglesia bautista de Carolina desde el 2014. Y me voy dando cuenta, porque desde que llegué y entonces cuando entro a la juventud, que es para el 2018, me voy dando cuenta que nuestros jóvenes de pronto comienzan a mostrar una disminución en la asistencia a la iglesia. Y esto me comienza a preocupar. Y desde el lente pastoral comienzo a preguntarme qué está sucediendo. ¿Por qué nuestros jóvenes de pronto están dejando de venir a la iglesia? ¿Qué los aleja? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les atrae? ¿Qué les lleva a ellos a compartir y a caminar con pasión en medio de la iglesia? ¿O qué los arrincona y qué los amontona? Y entonces, pues comencé ¿verdad?, antes de entrar al trabajo doctoral, comencé con esta preocupación a buscar información y a mirar tanto en Europa como en Estados Unidos qué estaba sucediendo con las iglesias. Luego, ¿verdad?, empiezo a mirar lo que está sucediendo en la iglesia en Puerto Rico y la preocupación sigue creciendo en mi corazón. Decidí tomé la decisión de comenzar a integrarme en las experiencias de la juventud, aunque todavía para ese tiempo no era la pastora de la juventud, simplemente para observar y para, si se me daba la oportunidad, escuchar a los jóvenes y ver qué era lo que estaba sucediendo con ellos. Más adelante me doy cuenta, ¿verdad?, en el ministerio con familia, que había ese deseo en mí de poder servir mejor en la iglesia. Y sabía que lo que hacía, sobre todo en el ministerio con familia, donde encontramos tantas crisis, tantas situaciones dentro de nuestras familias en la iglesia, yo entendía que era por la gracia de Dios y por su misericordia y por su amor por mí, que Él me permitía, ¿verdad?, me ayudaba para yo poder entrar y trabajar unas situaciones, pero sabía que necesitaba prepararme mejor. Y es aquí que tomo la decisión entonces de entrar a estudiar el doctorado en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, porque el doctorado en ministerio del seminario pues trabaja con lo que es cuidado pastoral a la familia. Y esa, ¿verdad?, era la preocupación mía, así es que tomo esa decisión y entro al seminario y comienzo mis estudios doctorales. Y desde el inicio se nos habla de una tesis, que tenemos que hacer esta tesis para poder terminar el grado. Y comenzamos a trabajar en los distintos cursos con material para la tesis. Y ya desde un inicio, desde un principio, yo tenía ese pensamiento en mi mente, en mi corazón, de cómo podríamos nosotros darnos cuenta como iglesia de cuál era nuestra realidad, de qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia con la juventud.
Así es que, como les dije, comencé a integrarme en todos los encuentros de juventud, en los retiros, en las experiencias en los distritos y participé, ¿verdad?, de muchas experiencias y me voy dando cuenta que nuestros jóvenes comienzan a decir o a, ¿verdad?, a compartir de que se sentían estancados, de que sentían que no estaban creciendo espiritualmente, de que sentían que no se les tomaba en consideración a la hora de tomar de decisiones en la iglesia, que decían que quizás los currículos de educación cristiana no eran pertinentes para ellos en su contexto. Y todo esto me siguió preocupando, así que decidí, ¿verdad?, hacer el trabajo de tesis en esa línea, en esa dirección. Y entonces, pues, trabajé la tesis utilizando un diseño mixto, que todo el mundo me decía, pastora, pero tú estás tremenda, ¿cómo vas a usar los dos diseños, cuantitativo y cualitativo? Sí. Pero yo quería, ¿verdad?, no solamente hacer una encuesta y tener una encuesta con unos datos, yo quería tener testimonios vivos, experiencias reales de lo que los jóvenes estaban sintiendo y viviendo en sus iglesias. Así es que preparé la encuesta y la pude administrar a 103 jóvenes de nuestra denominación, de 13 iglesias bautistas distintas del norte, del sur. Así es que entiendo que fue un trabajo bastante completo, pero solamente trabajé con jóvenes de 21 a 30 años. Así que las voces de los de 15, 16 hasta los 20 Todavía no has llegado. no aparecen reflejadas en el trabajo, pero son importantes porque son generaciones emergentes en este tiempo. Y tiene mucho que decir y aportar. Eso es así. Entonces, después de hacer, ¿verdad?, y administrar la encuesta, pues entonces también entrevisté a 10 jóvenes que ya no están en las iglesias bautistas, que sus inicios se dieron, ¿verdad?, en la iglesia, que quizás se criaron en las iglesias bautistas, pero hoy en día no están. Y también utilicé jóvenes de distintas iglesias que yo misma había conocido en las experiencias de la denominación. Así es que, pues, tomé esta decisión y comienzo este trabajo y empiezo a darme cuenta que detrás de cada testimonio, detrás de cada historia, detrás del dolor que presentaban muchos de nuestros jóvenes, ¿verdad?, hay un rostro, ahí hay una persona real que merece ser escuchada en este tiempo. Así es que ahí entonces seguí trabajando con la tesis, ¿verdad? Y pude llegar a encontrar 4 áreas estratégicas con muchas variantes, porque definitivamente las encuestas, ¿verdad?, pues presentaban muchas alternativas para que los jóvenes pudiesen escoger y pues sí se dieron distintas variantes, pero hay 4 áreas estratégicas muy importantes que nosotros como denominación debemos conocer en este tiempo. Y lo primero que encontré, y voy a mencionar solamente los hallazgos, ¿verdad? No voy a hablar ahora sobre la propuesta de cómo debemos trabajarlo, sino no hará nada. Me imagino que vendrá un libro. Para eso vendrá un libro. Para que lo utilicen y lo busquen. Así que está bien. Pues nada, simplemente les comparto que la primera área donde nuestros jóvenes están levantando su voz es en que los jóvenes de este tiempo quieren ser parte del reino. Quieren, y cuando uno habla de ser parte, no estamos hablando de que puedan llegar a la iglesia, de que puedan encontrar un ministerio de la juventud que los atienda, que haya un programa. No, ellos están pidiendo mucho más allá del programa. Están pidiendo ser parte de ese proceso de toma de decisiones, que se les considere, que se les incluya en las juntas de trabajo, que se cuente con ellos a la hora de realizar algunas experiencias. Y lo que me he ido dando cuenta es que a veces nuestra juventud está en la iglesia y decimos, pero ellos están activos aquí. Pero nosotros desde acá, y perdóneme lo que le voy a decir, pero agárrese bien fuerte, desde acá le decimos, ustedes van a participar en este devocional, pero van a cantar 2 cánticos que no se van a repetir más de 3 veces. Van a hacer una oración que no debe durar más de 30 segundos.
van a incluir un Condicionado. sí, todo es condicionado y no se le permite, no hay la apertura para que ellos creen, para que ellos descubran, desarrollen unos talentos que hay en ellos también, para que ellos sean mayordomos, para que ellos administren, oiga, y se den cuenta que esa iglesia también les pertenece a ellos. Así es que ese fue el primer hallazgo nada más. Ese es el primero. Wow, wow, wow. Fíjate que se parece un poco a una conversación que tuvimos hace en varios podcasts, que hablamos con Harold Segura y Lilibet, y hablamos también con Alicia, que salió también hace un par de jueves, Alicia Lial, compañera, ¿verdad?, también en Carolina, que cuán importante es la voz de nuestros niños y la voz de nuestros jóvenes. O sea, todas las generaciones es necesario, es vital que tengan voz, porque tienen voz, se les dio voz dentro de sus capacidades. Entonces, nosotros nos envolvemos como que, para esto sí puedes, pero para esto no. Y aquí tú los estás trayendo a nosotras que ellos mismos están diciendo, hey, aquí también hay gente, aquí hay gente que siente, gente que piensa, y hay gente que también tiene dones. ¿Y sabes algo más? Nosotros como bautistas tenemos un principio del sacerdocio del creyente. Tremendo y hermoso, ¿verdad? Hermoso principio. Sin embargo, estamos limitando entonces a nuestros jóvenes y diciéndole, el sacerdocio de ustedes es hasta aquí. Ustedes pueden entrar hasta aquí. Es como estos tiempos de antes que cuentan cuando se paraban el altar, allá el altar lejos, y nosotros acá, y después de aquí nadie puede pasar, como si el velo no se hubiera rasgado. No sé, eso vino a mi mente, pero eso problematiza esto. ¿Sabes? Son esos elementos los que tenemos que contemplar, evaluar y reflexionar sobre ellos en este tiempo, porque son los que nos van a dar las claves para cómo nosotros debemos trabajar con nuestra juventud y con las generaciones emergentes en un futuro inmediato. Inmediato. No, porque son el presente, no son el mañana. Es como un cliché. Son el futuro, son ahora. Mira, yo, en un paréntesis, yo no sé si viste que nosotros tuvimos un podcast no sé mucho con los jóvenes. Estuvimos con Diego, que hoy está con nosotros, Diego de técnico. Saludos a Diego. También estuvo Marta, ¿verdad? Y está ahora la voz de los jóvenes de la Alianza. De hecho, el próximo, vamos a estar en noviembre, ya mismo, en un par de semanas, ellos regresan con un segundo episodio. Excelente. Y eso es demasiado importante. Y aprendí un montón ese día. Y hay que ver, ¿verdad? Nosotros a veces quizás nos pueda parecer un poquito gracioso la jerga que utilizan, las palabras, que a veces tenemos que preguntar qué significa esto en ese tiempo, pero hay que permitirle compartir, ¿verdad? Lo que ellos están viendo, las realidades que están viviendo y las experiencias que los están marcando a ellos en este tiempo. Así que ese primer hallazgo fue, ¿verdad?, uno de los que encontré. Rapidito te comparto que en segundo lugar, ellos están hablando de que desean en las iglesias que se den experiencias espirituales auténticas. Oye, eso me preocupa. Sí, auténtica, o sea, que hay un mensaje. No queremos que lastimar los sentimientos de nadie, pero si ellos dicen esa palabra, yo quiero que tú me expliques un poquito más, porque algún mensaje equívoco o algo están esperando ellos que nos está retando y debería retarnos a nosotros como adultos, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Fue cuando yo empecé a leer en las encuestas y veo, ¿verdad?, que están marcando, queremos experiencias espirituales auténticas. Espérate, ahora cuando haga las entrevistas voy a ver si esto es uno de los factores que influyó en que los jóvenes salieran de la iglesia. Y efectivamente, así fue. Así que yo dije, bueno, aquí hay que trabajar con dos cosas. Primero, ¿qué es lo que los jóvenes entienden por espiritualidad? Y esa espiritualidad, ¿cómo nosotros la estamos viviendo? ¿Y qué es lo que ellos entienden por autenticidad? ¿Qué significa esto para ellos? Y no puedo entrar en todos los detalles, pero simplemente les diré que se definió la espiritualidad cristiana como aquel proceso trinitario, y eso hubo mucho énfasis en que, ¿verdad?, ellos creen en la Trinidad, una experiencia trinitaria, pero entonces rápidamente hablan de relación.
experiencia trinitaria relacional, que lleve a la transformación y se convierta en un estilo de vida. Para ahí, para los que nos están viendo y no entienden, ok, vámonos por parte. Trinitario, estamos hablando de Dios del Padre y del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, que estamos estableciendo eso como principal. Y luego nos estás diciendo que Ellos están hablando de que para ellos la espiritualidad es un proceso relacional, de relaciones. Y Rey Modelo de Jesús hoy es relación con Dios, pero relación con mi comunidad eclesial. ¿Qué yo estoy viviendo? ¿Qué yo estoy caminando? ¿Qué yo estoy percibiendo que se da dentro de esa comunidad eclesial a la cual yo asisto? de hecho, así llevó la cruz. La bola cruz, una relación arriba con el Padre y hacia el lado que se extiende. Y abajo lo veo como ese espacio de donde me saca. Excelente. Y ahí está. Todo eso, ¿verdad? De eso es que se trata esto que están hablando nuestros jóvenes. Pero nos dicen un proceso relacional y trinitario que lleve a la transformación. Porque eso, ellos están, bueno, es que eso es el principio de lo que tiene que ocurrir cuando nos encontramos con Jesús, transformación. Porque nosotros no creemos en el salvo siempre salvo. Eso es así. No tiene que darse, o sea, un proceso de transformación y nosotros en palabras teológicas le llamamos santificación, donde cada día nos parecemos más a Cristo. Y esto entonces es lo que levanta la bandera. ¿Será eso lo que están buscando nuestros jóvenes en nuestras iglesias? ¿Será eso lo que están mirando? Que haya un liderato que se parezca cada día más a Cristo y que no sea una cosa en la iglesia y otra cosa fuera de ella. Y eso es interesante porque, fíjate, cuando yo tengo aquí tengo que excusar a mi compañero, iba a decir aquí está, pero tengo que excusar a mi compañero Héctor, ¿verdad? Que tuvo que salir a atender un asunto ministerial. Así que continuamos en este diálogo. Tengo por aquí a Diego, que es el que nos está llevando, ¿verdad?, esta parte técnica. Pero cuando nosotros tú hablas de ese tema y dijiste ahorita autenticidad, ¿verdad? Me acuerdo que ahora, cuando tú estás en los sistemas electrónicos, una de las cosas que te pide cuando tú colocas una clave es que te dice, tienes que autentificar que esa seas tú y te hace doble check, que no eres un robot. Y te hacen preguntas de seguridad, y dice, levanta tu nivel de seguridad porque necesitamos saber que realmente la persona que está ahí es la persona que dice que es. Entonces, cuando tú me dices a mí ese los jóvenes, yo creo que me están llevando a decir, nosotros queremos saber que realmente tú estás viviendo lo que dices lo que estás hablando, que maché bien lo que estás leyendo, que estás cantando, que estás proyectando, pero que realmente eso sea lo que esté en tu interior. Y va muy ligado a lo que sería una integridad espiritual. Eso es así. Cuando hablamos de que se convierte en tu estilo de vida, quiere decir que entonces lo que tú cantas en la iglesia, lo que tú predicas, lo que tú recibes, luego cuando sales de ahí lo llevas a la praxis. Se tiene que notar y ver en todo lo que tú haces en tu vida. Por eso es que precisamente el trabajo de tesis lleva como título Retos para el fortalecimiento de la espiritualidad en la vida, o sea, en la praxis, en lo que ellos viven cada día y en la participación eclesial de la juventud de la Iglesia Bautista de Puerto Rico. Y esto pues me lleva entonces al tercer hallazgo, a la tercera área que quiero enfatizar, que entonces están pidiendo un currículo de discipulado que sea práctico, o sea, que se vea la praxis nuevamente, que incluya modelaje. Esa palabra modelaje seguía saliendo y por eso dije que me lleva entonces a lo próximo. Porque nosotros entendemos a veces que si tenemos una buena clase de escuela bíblica, eso es discipulado. Pero no, discipulado es mucho más que eso. Discipulado es atreverme a tomar de la mano a un joven, a una niña y caminar. Claro que sí, caminar con ellos en el camino de la fe, que puedan ver en mí eso que yo estoy diciendo que yo soy. Así es que ahí está nuevamente el modelaje. Y esto trae a mi mente el tiempo de pandemia.
Y yo creo que una de las experiencias más hermosas que yo viví en mi hogar fue que se nos delegara a cada uno de los pastores preparar algunos cultos desde nuestras casas, haciéndolo todo, ¿verdad? Para poder subirlos a la plataforma de la iglesia y que se pudieran o que pudieran llegar a los hermanos y a las hermanas. Y yo recuerdo que cuando se me dio la asignación, yo estaba muy preocupada porque decía, Dios mío, hay que hacerlo todo desde esta casa. Eso implica que nosotros tenemos que cantar, leer la Biblia, tenemos que hacer las reflexiones, las meditaciones, la predicación. Yo, bueno, Señor, ayúdame. Pero algo que comenzó a suceder en mi casa fue que quizás unas 2 semanas antes, yo me sentaba todas las mañanas en la sala y yo pues leía el devocionario, ¿verdad? El pasaje del día, oraba, pero también empezaba a cantar. Y un día por la mañana el Espíritu Santo me permitió ver lo que estaba sucediendo en las habitaciones, en los cuartos de mis hijos, que yo quizás no lo estaba viendo. Wow. Y pude ver a un Christopher en su cuarto. Él estaba en su cuarto encerrado, pero tenía el piano y yo estaba cantando en la sala y él estaba tocando en el cuarto. Y entonces Luz en el cuarto de ella estaba haciendo armonía conmigo en la sala y eso yo no lo pude presenciar, ¿verdad? En vivo, pero pude entenderlo en mi espíritu que eso estaba sucediendo. Y nada, lo dejamos así ese día, pero al otro día, le digo, oye, me gustaría invitarlos a ustedes a que puedan venir acá a la sala conmigo y vamos a ver qué nos sale. Y de hecho fue una experiencia tan hermosa que ese día pudimos grabar, así yo vi que vuelve, pudimos grabar un cántico y subirlo a las redes y ver la respuesta de un pueblo que estaba ansioso, que tenía una necesidad que no entendía muy bien, que era la pandemia, que era lo que estaba sucediendo, personas que estaban muriendo, falleciendo y no se entendía muy bien la respuesta a un cántico. Dios es fiel, Dios ha sido fiel, fue el cántico que Sí, de entonamos. acuerdo. Y de ahí partimos y de pronto no fue tan difícil poder realizar desde mi hogar estas experiencias cúlticas que se subían a las redes. Y yo digo, mira, hay que modelar, tenemos Limpiar la casa, eso era un altar en tu casa, levantarlo, porque la iglesia somos nosotros. Y lo que necesitamos es estar conectados a la fuente de la vida, y cuál es el pan de vida, nuestra palabra, el Señor, ese espacio. Y entonces a veces decimos que la juventud está perdida, pues yo creo que hay que detenernos antes de seguir con ese pensamiento. Ay, Porque sí ocurren cosas, pero no es la mayoría de nuestros jóvenes. Lo que deberíamos preguntarnos como iglesia es, ¿nuestras iglesias están desarrollando espacios para nosotros ver lo que Dios está haciendo y puede hacer a través de ellos? Sí, yo creo que es una pregunta genuina, porque ellos sí, mira, el ser humano tiene una necesidad de conexión, un vacío existencial. El problema es que algunos los buscan en unos lugares, otros los buscan en otros. Cuando vamos a Jeremías 2, nosotros decimos, el problema no es que lo están buscando, es que están en cisternas rotas, porque no están consiguiendo los lugares que son adecuados para, según las generaciones. Claro, eso tendría otras implicaciones para estudiar en el texto. Pero si nos está llevando a dejarnos saber que la gente está buscando algo, el problema es dónde lo buscamos, cómo lo buscamos y dónde están los espacios. Yo quisiera ahora mismo ponerle un micrófono a Diego y saber qué Diego opina de todo lo que está diciendo, estamos hablando aquí. y sabe, de eso es que se trata, de esa espontaneidad. Y podemos, ¿verdad? Utilizar esa palabra aquí hoy. De eso se trata. Cuando ellos hablan de experiencias espirituales auténticas, también eso incluye que no haya tanta estructura dentro del culto, sino que se provea una flexibilidad para que de pronto el mover del Espíritu Santo se torne en algo real y presencial y una vivencia para cada uno de ellos, porque a veces nos enfocamos en que este es el programa y este es el cántico que hay que cantar y esta es la estructura que tenemos que seguir, pero el Espíritu Santo quiere hacer algo en medio de nuestro culto y nosotros lo cortamos o lo limitamos y no lo permitimos. Y cuando ellos hablan de experiencias espirituales auténticas, es esto, que de pronto ¿verdad? El que está dirigiendo el culto, porque también creemos en la organización y en la estructura. No estamos quitando eso y
lo creemos de todo corazón. Pero si dentro del culto, de momento en tu corazón, tú sientes hacer una oración pues, por la generación emergente o por las peticiones o por salud, que se pueda dar ese espacio y que la gente no se moleste porque se cambió un poco la dinámica del culto. Que si hay que repetir más de 3 veces el cántico o que si hay que extender el periodo de adoración, ¿verdad? También nuevamente siendo entendidos, porque hay un tiempo para todo, eso también nos lo enseña la Biblia, que podamos hacerlo. Si hay que tener un clamor y una oración de intercesión, que se pueda dar. De esto es lo que hablan nuestros jóvenes. Y claro, estas experiencias ellos las viven en el programa de juventud. Ellos las viven en los retiros. Así es que las iglesias que son tan afortunadas que pueden tener un programa particular y específico para nuestra juventud, pues ahí se dan esas experiencias. Pero entonces ellos quieren llevar estas experiencias al culto dominical. Y entonces de ahí surge, ¿verdad? A veces la pregunta, pero ¿y por qué vienen a la programación de los jóvenes y no quieren integrarse en el culto? Es que están buscando estas experiencias que están viviendo. Eso me llega otra vez a puntualizar que seguimos hablando de la reforma, porque eso nos está invitando a reformar nuestra teología, a nuestra forma, a nuestra liturgia, a nuestra forma de adorar, de congregarnos, de acercarnos, de relacionarnos. Y eso consiste en la reforma. En esos tiempos de historia, Margot, que cuando uno de los elementos que más vemos como parte de la historia de la reforma protestante es que encontramos la importancia de hacer accesible la palabra de Dios para todos. Que había que traducirla, que no estuviera en el latín nada más y que fuera accesible para los de a pie, para los que no sabían. Y muchos aprendieron a leer a través del estudio de la palabra. Entonces, solamente lo podía hablar algunas personas, solamente aquellos que se habían considerado que podían tener acceso. Y una de las cosas que Lutero hace es, no, es que esto es para todos. La hace accesible, la coloca por tanto lugar, de ahí sale las famosas 95 tesis. No es el único reformador, ¿verdad? En todos los tiempos ha existido, ¿verdad? Pero es el más conocido. Y una de las áreas es esa educación, la área de la palabra. Entonces, cuando hablamos de discipulado, cuando hablamos de experiencia relacional, no estamos hablando de otra cosa, de que acercarnos a la palabra. Y dentro de la palabra nos encontramos, nos reformamos y caminamos hacia lo que es la transformación, ¿verdad? Con una combinación del Espíritu Santo en medio de nuestra vida y nuestra relación con Dios. Y ahí está la parte trinitaria que ellos nos están hablando. Eso también me está llevando a mí al pensamiento de que ahorita decías algo y llega a mí. ¿Cuál es la misión? La misión es ser iglesia, pero encerrado. La misión es ir y hacer discípulos, ¿verdad? Es proclama a todo el mundo, donde quiera que vaya, proclama la palabra, pero dice ir a ser discípulos. Y ir a ser discípulos habla de generaciones. Eso es así. Excelente, me encanta eso que estás presentando en este momento porque volvemos, ¿verdad? A lo que es el estilo de vida, que entonces tú vas a llevar todo lo que has aprendido y todo lo que disfrutas en las experiencias cúlticas en tu vida diaria. Y entonces no te va a hacer sentir mal o avergonzarte el que tengas que hablar con alguien en la oficina, en la universidad. Oiga, y nuestros jóvenes están ahí. Ellos no se avergüenzan de decir que son cristianos. Ellos realmente aman a Dios. El problema que ellos tienen no es con Dios. El problema que tienen ellos son con las estructuras que nosotros a veces ponemos, los límites que establecemos. Así que aquí es que entra entonces ¿verdad? Esa situación para nosotros de cómo vamos a reflexionar y qué vamos a hacer en nuestro caminar para poder seguir, ¿verdad? Reteniendo a nuestros jóvenes en este tiempo. Y como te compartía en esta parte del discipulado, entra también entonces el ministerio intergeneracional. Y hay algo que tengo que decir en este momento, y es que muchas personas piensan que el ministerio intergeneracional, eso surgió ahora, o eso es algo de segunda opción que se está planteando ahora. Oiga, yo tengo que decirte hoy que esto es un principio bíblico. Eso se establece en la palabra. Y nosotros como pueblo de generación, oye, es generación, ahí está el Salmo. Pero mira, si te vas a lo vete al Génesis, eso
y que esta palabra estará constantemente en tu boca y lo llevarás de generación en generación y la traerás todo el tiempo. Así es que es un principio bíblico y en eso educaba en la casa. Eso es así, en el pueblo de Israel, ¿verdad? El Deuteronomio 6, la Shema, las generaciones eran convocadas todas. En Joel nos habla también de que todas las generaciones tenían Y todos los días había que repasar. de los lugares donde estaban y en asamblea. Otra cosa y otro punto bien importante para nosotros en este tiempo es que no podemos pensar, bueno, ya yo pasé por eso, ya yo crié mis hijos, ya yo no tengo hijos o nietos, ¿verdad? No, ahora yo puedo echar ni hacia atrás. Mira, no. Eso es, ¿verdad? Algo que el Señor nos ha dado a todos nosotros como comunidad eclesial y tenemos que encargarnos de ir enseñando a las generaciones, pero también aprendiendo de ellas, ¿verdad? Para que podamos caminar juntos, porque yo creo que eso es lo más importante en este tiempo, que se convierta este proyecto y nuestra misión en uno de unidad total, donde todos vayamos de la mano, niños, juventud, adultos, adultos mayores. Y fíjate que nosotros a veces encasillamos a los jóvenes pensando que para llegar a los jóvenes lo que necesitamos es tecnología. No, porque aquí no está. Mira que en todo esto le hemos hablado de, claro que a lo mejor son elementos que van a estar envueltos para la manera y la diversidad, las diferentes formas de aprender, ¿verdad? Y de mantener entre la diversidad de la forma que la gente conecta. Pero aquí lo que estamos hablando es algo sencillo, el ABC. Disciplinas espirituales, porque tú permites que ellos preparen, escucha lo que estoy diciendo, que ellos preparen un culto de oración. Es un culto de oración, es una disciplina en la cual nosotros creemos y la que practicamos todos los días, espero, ¿verdad? Pero le permites a ellos que ellos creen el culto, no le van a dar. Y no estamos hablando de ChatGPT, ni Chatbot, ni de esas cosas. Estamos hablando de que ellos mismos. A mí me encantó hace unos meses, tuve la bendición de trabajar con ellos, ¿verdad? Una experiencia de un culto de oración. Y pues ellos estuvieron mirando todas las disciplinas que ya se habían estudiado en otro momento. Y me encantó que uno de ellos dijo, pastora, ¿qué tal si trabajamos un culto de oración en silencio? Eso a mí me dejó. Que es una de las disciplinas más difíciles. Yo decía, pero Dios mío, ¿cómo vamos a hacer un culto de oración en silencio? Pero le pregunté, ¿y qué tú harías en ese culto? ¿Cómo trabajaríamos un culto de oración en silencio? Y fue hermoso ver, ¿verdad? La oración que ellos prepararon al inicio para que cada persona pues la leyera, ellos mismos la escribieron. Pero después de ahí, en su mente el cantar, tú eres mi respirar, inhalo, exhalo, Señor. Y preparándose. Y después entonces sentarse quietos y callados, entendiendo que Dios le iba a hablar a cada uno de ellos de una manera particular y que lo que, ¿verdad?, viniera a su mente, ellos lo iban a seguir trabajando, buscando base bíblica, o sea, y fue una experiencia hermosa y luego, ¿verdad?, al final del tiempo poder compartir, testificar y verlos llorar y verlos decir, yo sentí la presencia del Señor en este culto de oración. Así que tú nos estás hablando de que la iglesia no solo debe transmitir una doctrina, sino que también inspire, desafíe y transforme vidas desde lo contemporáneo, pero a la misma vez con el fundamento. Es que Eso es lo que tú me estás diciendo a mí. yo creo que lo debes repetir otra vez. Como aquí me sale, es bien necesario que lo entendamos. Vamos a ver, ser una iglesia que no solo transmite doctrinas, Eso es así. sino que también inspire, desafía y transforma la vida. Estoy tratando de devolverte desde lo contemporáneo, pero sin perder el fundamento. Eso es así. Interesante. Eso es así. Sí, es Y interesante. tenemos que, ¿verdad?, enseñarle esas bases y esos fundamentos a nuestros jóvenes, pero no es enseñar diciendo esto es así, así, así. Es modelar, como ya establecimos, y es también caminar con ellos y que ellos mismos vayan construyendo
ese fundamento, que ellos vayan descubriendo a través del estudio de la palabra, a través de los cánticos, a través de todas las experiencias que se realizan en el templo, y ellos mismos puedan decir, pues mira, sí, esta es mi fe, yo la defino, yo la desarrollo y yo la defiendo. Esas tres cosas que ellos las puedan Y no hacer. estamos hablando de Cuca Gómez, estamos hablando de espiritualidad. Que no es lo mismo yo lo hago, yo lo fabrico, sino que ellos mismos se integren, se desarrollen como un solo cuerpo. El tiempo ha avanzado y esto ha sido una conversación, nos quedó pero no, lo vas a decir, la que quiero es, ¿verdad? Ir conectando con la gente, recuerde suscribirse, recuerde darle like. Estamos celebrando que hace semanas llegamos a los 1000 suscriptores. Esperamos ya en este episodio estar un poquito más, porque así vamos pudiendo alcanzar, el algoritmo se sigue moviendo para seguir llegando. Y es un espacio para todos, ¿verdad? Y por todos, porque somos Iglesia Bautista de Puerto Rico, Islas Vírgenes, ese es el eslogan que está firmando nuestro ministro educativo interino, ¿verdad? Que comenzó el Somos con nuestro ministro anterior, Ricardo Caraballo, pero ahora afirmándolo más y hablando de esa renovación de la espiritualidad, porque es una de las tareas que el ministro interino nos ha ido compartiendo. Si usted no ha visto el capítulo o el episodio, búsquelo a principios del mes de octubre. Estuvo saliendo, así que véalo, revisítelo si no y anote. Y va a encontrar sentido con lo que estamos compartiendo también el día de hoy. Eh, Reformados. Generaciones presentes, ¿verdad? Emergentes, presentes ahora, iglesia, la generación emergentes para una iglesia viva, una iglesia viva. Ya se había olvidado, ¿verdad? Viva. ¿Cuán importante es estar viva? ¿Estaremos vivos? ¿Por qué crees tú, antes de llegar a ese último hallazgo, por qué crees tú que los adultos o la iglesia, ¿verdad? Eh, la iglesia sabe, quiero reformarlo esto mejor, la iglesia sabe que necesita, la iglesia lo sabe, pero ¿por qué a la hora de la acción es tan complicado? O no ser un problema yo creo que no solamente podemos decirlo a la gente adulta, yo creo que también los jóvenes, de alguna manera, necesitan también crear sus espacios, porque en ocasiones lo queremos muy fácil. Eso, si no lo decimos, estaríamos errando en el blanco. Hay veces que las generaciones las necesitamos, pero también tienen que esforzarse un poquito. Excelente, yo Sí. creo que es lo que comparte. Que yo creo. Claro que sí. Tenemos que establecer que la institución de la iglesia es una de las pocas, si no la única, que logra convocar y reunir hasta 8 generaciones en este tiempo. ¿Verdad? En la Iglesia Bautista de Carolina tenemos 8 generaciones presentes. Hay hermanitos que tienen sobre 100 años y de ahí tenemos ya 5 o 6 betas que han nacido y están yendo a la iglesia, están allí en el salón de este año. Así que tenemos esas 8 generaciones. Y yo creo que es bien importante que sí, las personas quizás de la generación de los boomers y de la Gen X, que Más la boomer, que es la que ahora mismo está pregoneando y a que le tocó un tiempo de arar, de crear y sí, eso es no. correcto. Y eso es Lo entendemos y lo aplaudimos. Pero, ¿verdad? Estas generaciones, pues entonces tienen que ir, ¿verdad? Y vamos a incluirnos todos. Tenemos que ir abriendo estos espacios y creyendo en nuestros jóvenes, permitiéndoles a ellos trabajar, como dije, o no sé si lo dije, pero en las juntas de gobierno de la iglesia, en los comités, en los diáconos, porque ellos tienen también para aportar. Pero estoy totalmente de acuerdo que nuestros jóvenes también tienen que mostrar un compromiso real, porque algo, ¿verdad?, que hemos notado en las generaciones emergentes es que comienzan con mucho ímpetu, comienzan con mucha alegría, pero a mitad del camino, como que cuando les toca alarme, ¿verdad?, cuando les toca seguir empujando algo, pues a veces se cansan un poco. Sabemos y entendemos que muchos de ellos están estudiando, están trabajando, están entonces envueltos en los ministerios de la iglesia, tienen también situaciones en su casa, todo eso lo comprendemos. Pero sabe, si nosotros queremos seguir promoviendo la expansión del reino del Señor en todas las áreas de la iglesia, nos toca. También la juventud tiene que, ¿verdad?, comprometerse, y si hay que llegar
a las asambleas, si hay que llegar a la junta directiva de la iglesia y reclamar un espacio de buena manera, porque tampoco, Pelear. sí, no, Vamos a reclamar algo y hacemos lo mismo. No hay nada. hay que, ¿verdad? Y ya llevar algo redactado, algo bien presentado, porque miren, nosotros amamos la obra del Señor, amamos el trabajo eclesial y queremos que todas las generaciones estén presentes. Ciertamente, ciertamente. Yo creo que a veces una de las cosas que nos ocurre con las iglesias a nivel de juntas es que sentimos que hay que tomar decisiones y los tomamos como menores de edad y como que pues que ellos no tienen esa capacidad de tomar una decisión o representar legalmente algo. Posiblemente en algunos asuntos legales a nivel de nuestro gobierno, nuestra forma de país, tal vez no se consideran porque son menores de edad, pero yo creo que hay asuntos de la vida de la iglesia Claro que sí. que sí deberíamos aportar y que sean partes, tal vez algunos asuntos por cuidarlos a ellos, pues porque hay cosas que también requieren tal vez son más sensitivos a la fe, pero nos pueden sorprender. Yo creo que nos pueden sorprender muchas veces ellos con su manera o su madurez de cómo ver las cosas. Porque podemos definir madurez, no tiene que ver con años en la iglesia, sino encuentros con Dios. Eso es. Cuando hablamos de la espiritualidad. Eh, y tendríamos que definir dependiendo de los asuntos, pero si tienen que ver asuntos con la programación, con esa liturgia de principio a fin, de encuentro, de la manera de desarrollar trabajos que nos unan como iglesia, pues yo creo que la voz de ellos es importante y la de los niños. Excelente. Porque los niños nos pueden enseñar a nosotros una adoración más sencilla. ¿Sabes? Así comencé mi experiencia de monografía de integración para el seminario cuando hice la maestría, con esos 2 ejemplos. Un ejemplo de un adulto, ¿verdad?, que está enseñándole a un niño dónde se encuentra tal libro en la Biblia y compartiendo con un niño, pero luego de un niño que en un culto dominical tuvo la predicación. Y cómo eso nos decía Alicia, impactó y hubo transformación en medio de esa experiencia. Sí, Alicia nos compartía también esa experiencia de los niños, como la hija de Omar, ¿verdad? Orando y todas estas cosas, predicando. Y cuán sencillo, yo a veces pongo a los niños a que oren. Claro. Los jóvenes uno les tiene que preguntar y ellos tienen sus retos y desafíos. ¿Cuál es el cuarto hallazgo? Pues mira, rapidito, este cuarto hallazgo también me sorprendió y lo encontramos en nuestras iglesias bautistas aquí en Puerto Rico. Creo que quizás se da en las iglesias, pero no apareció tanto en los estudios de Estados Unidos y de Europa. Y es el acompañamiento pastoral. Nosotros, ustedes saben que somos un pueblo que todo el mundo está presente, siempre hay la fiesta, siempre hay la celebración. Y nuestros jóvenes nos están diciendo, mira, nos gustaría ver a nuestros líderes pastorales en nuestros retiros, en nuestras experiencias de distrito, en nuestros cumpleaños, en nuestras graduaciones. Claro, y entendemos, ¿verdad?, la dificultad de las tareas que tiene un pastor y sobre todo cuando hablamos de pastores bivocacional, cuando hablamos, ¿verdad?, de un pastorado que es 24 hours a day, eso no, ¿verdad?, no hay tiempo, a veces ni los días libres uno puede, ¿verdad?, disfrutarlos en plenitud porque mira, pues surgen situaciones y uno las va a atender. Pero ellos están diciendo, me gustaría ver que tú estés ahí conmigo, que me acompañes, pero sobre todo en medio de las crisis. Porque hay veces que estoy solo, que estoy sola, que estoy aislada Que también en una situación tienen situaciones. y nadie se da cuenta. Sí, porque Estoy- entendemos como que, Ellos no sé, es pero- como lo obvio, es como que los viamos como una ceguera porque estamos sumergidos en nuestras ideas, en nuestros retos. Y se nos olvidan que ellos escuchan, que ellos sienten, que ellos se frustran, que ellos también demandan sus espacios y sus tiempos. Eso es así. A mí me gustaría, si Héctor ya está por ahí, que se uniera un momento para ir terminando. Es que hay algo que estuvimos hablando él y yo sobre estas generaciones y cuán importante es que esto estaba trabajando, como les dije ahorita, algo ministerial, pero qué bueno. Nosotros estuvimos hablando, y yo quiero ir cerrando porque esto es un diálogo que está tremendo. Pero hablábamos sobre
cuán importante es darle los espacios que necesitan nuestras generaciones, cómo crece una iglesia en medio de una existente, pero cuán importante era la figura pastoral. Pueden hacer sus cambios, ellos pueden trabajar sus dinámicas, le podemos dar los espacios en lo que la iglesia puede ir en esa transformación de ir aceptando y cómo funcionarlo, porque la idea no debe ser que hayan 2 iglesias simultáneas, sino que una sola pueda estar entre las generaciones. Pero realmente a veces hay unas situaciones que ellos necesitan atender que cada cual tiene necesidad. Entonces, ¿cómo esta iglesia que emerge en medio de la misma ya una existente? Pero cuán importante es que haya una misma dirección de lo que llevan los demás con el misma figura pastoral, con la visión. Si quieres hablar un poquito de eso. Bueno, el concepto de Emerging Church, que creo que lo conozco ya hace como 20 años, es una realidad, especialmente cuando las generaciones más jóvenes están presentes. Lo que pasa es que no tenemos tanta presencia. Y pues la pastoral tenemos que estar bien conscientes de eso, porque como pastores constantemente nos toca defender a las ovejas de todas las generaciones, pero llega el momento en que digamos, las ovejas que están empoderadas, que están No usamos esa palabra, pero está bien. la teoridad y que por 20, 40 años lo han dado todo. En la semana pasada cuando hablábamos con el pastor Estramón, que hablaba sobre esa mentalidad de, digamos, a veces hasta de estar como en posesión, de mentalidad de propiedad privada, y cómo cambiamos nuestra mentalidad de, digamos, de a que, mira, esto pertenece a Dios, y el propósito de Dios es entonces que podamos abrir espacios para otros. Porque nosotros no somos eternos en esta tierra. En su momento vamos a partir y tenemos que dejar el lugar preparado y listo para que otras generaciones continúen. Pero no es que yo me voy y le paso el batón y, o sea, mientras yo estoy, tengo que preparar. O sea, tengo que enseñar, tengo que educar. Y si puedo pasar el batón en vida, es como de ser, para que otros entonces puedan continuar. Y sería la manera, digamos, saludable en el amor, porque Dios nos amó tanto a nosotros que lo hizo con su propio Hijo Jesús, para que fuera entregado y dado para salvación de la humanidad. ¿Y qué nos puede costar a nosotros? Incluso no tenemos que entregar nuestra vida. Quizás lo que tenemos que entregar es algo de lo que pensamos que es nuestro y que realmente le pertenece a Dios, para que otros también puedan participar. Así que los pastores tenemos que estar bien conscientes de esto y, y correr la milla extra. Yo sé que tú lo haces. Sí. Y Hay más. lo hace porque vamos a ser honestos. Hablamos del retiro que fue hace una semana. Yo fui allí a saludar, pero sí, la pastora Margot es de la que se queda, Y reconocemos la tarea de Damaris Jaulí también, ¿verdad? Que ha estado. que estuvo allí, y otros compañeros que íbamos allí, y las generaciones más jóvenes pues tienen mucha energía, y pues corresponde a nosotros también este, tratar de dar algo de nuestra parte. Pero como hace muchos años aprendimos con ABHMS sobre los espacios de gracia, tenemos que también comenzar a abrir esos espacios de gracia por los que están en nuestra comunidad y por nuestros propios hijos. Yo sé que tú lo haces porque tú tienes tus hijos ahí y lo vives así. Y yo creo que es importante también eso. Excelente lo que compartes y definitivamente algo que me gustó hablando de esta experiencia de retiro fue que yo creo que 14, 15 pastores pasaron por allí en el tiempo, ¿verdad? Que tuvimos la oportunidad realizando el retiro y eso es algo que no vimos quizás en los años anteriores. Así es que damos gracias a Dios por eso. Eso quiere decir que hay esperanza, que nos estamos dando cuenta y que hay pastores como ustedes que han tomado
este tema de las generaciones emergentes y todo lo que implica muy en serio. Y lo están trabajando desde diferentes perspectivas, diferentes trincheras, ¿verdad? Diferentes espacios para que la gente escuche y sepa. Tenemos unos problemas y yo sé que a ti te... que bien, he sufrido también. Es que hay que salir de la cajita. Yo creo que este tema que nos está trayendo y que sale del corazón de los mismos jóvenes. O sea, no es que la pastora Margot vino aquí, se leyó un libro y simplemente pues lo trajo. No, no. La pastora Margot lo que está trayendo es algo que sale del corazón de la misma juventud, hablando y diciendo lo que realmente están buscando y lo que necesitan. O sea, es una voz que está, que en vez de quedarse en silencio dentro de ellos, sino se expresó con valentía para provocar. Y son de los, y estamos hablando específicamente de nuestros jóvenes de la Iglesia Bautista, pero algunos ya no están. Pero eso es juventud en donde quiera. A veces estamos diciendo, y hemos hablado nosotros, y ahí vamos a ir cerrando, ¿verdad? Este espacio, pero hemos hablado de que yo le decía a Héctor en un momento dado, mira, yo he tenido que volver a reflexionar porque decimos mucho, "Ah, los jóvenes se están yendo del país, ay, que ya no hay jóvenes, no hay jóvenes, no hay jóvenes. Mm. Pero yo he visitado, tengo la oportunidad de compartir con otros pastores de otra, independiente de otra denominación, y está lleno de jóvenes. Están todos los jóvenes. Y están predicando, y están adorando, y están en el desarrollo del cuidado de la iglesia, están en toda la vida de la iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿realmente eso está ocurriendo o es a nosotros que nos está pasando como iglesias? Pueden haber muchos factores y no es la discusión del podcast en este momento, pero yo lo que aquí con este comentario lo que quiero es reflexionar si realmente eso es lo que está ocurriendo o si esto que nos está compartiendo la compañera, la hermana, bueno, nuestra hermana en la fe, Margot, es, es realmente un despertar para reformarnos y darle las oportunidades que ellos realmente están buscando para, para poder ayudarnos a nuestra iglesia a revitalizarse. Hablábamos con Alicia que nuestra iglesia, los niños son la fuente de la revitalización de la iglesia del presente. Hablábamos con Harold Segura sobre la importancia de la ternura, ¿verdad? De esa sencillez. Hablamos con Ramón Martínez sobre la importancia desde el aspecto de la mayordomía, ¿verdad? De lo demográfico, los datos demográficos. Hablamos con el ministro interino, sus taches sobre la espiritualidad. Y hoy estamos hablando de lo que los jóvenes nos están diciendo, que realmente están buscando autenticidad. Son una iglesia viva en el presente. Wow. Vivos. Innovación y fidelidad. Estos recursos y una certificación. Yo creo que nos estás hablando de innovación, nos estás hablando de fidelidad, de compromiso, pero nos estás hablando de oportunidad. Eso es así. Creemos, ¿verdad?, en que siempre, dentro de todo, de todas nuestras experiencias, hay oportunidades. Oportunidades para crecer, oportunidades para conocer, pero oportunidades para irnos a la praxis también, a tomar nuestros niños, nuestros jóvenes de la mano y a caminar con ellos, a acompañarlos, a verlos en lo que ellos están haciendo y también a anexarlos y a incluirlos en lo que estamos haciendo nosotros y nosotras. Bueno, yo creía, hay que ser puente. Bueno, eso nos está llamando el Señor en este momento. Vamos a hacer puentes entre las generaciones emergentes y las generaciones, ¿verdad? Que, como ustedes estaban diciendo, yo no lo dije, lo dijeron ustedes. Pero eso de toda la puente me confirma unas cosas, porque yo creo en esa palabra puente y siempre me gustó cuando leí John Stott en la predicación, en la homilética, que la proclamación es la unidad de dos lados. Entonces yo creo que el puente, y en una ocasión me tuve la oportunidad de predicar en la instalación de la pastora Sidney y ella escogió el puente. Y yo creo que el puente, lo que está diciendo es tenemos que seguir construyendo puentes y la palabra es el puente. Eso es. Y si la palabra es el puente, nosotros tenemos que seguir llegando a las demás generaciones que son de una iglesia presente y viva. Bueno, Y Jesús, la palabra fue en tanto de la humanidad. exactamente. Ya, y gracias, Yes. Ya, yo estoy aquí. Miren, yo he estado con Jacket, llevo 2 podcasts con Jacket puesto porque él le da calor y yo me estoy congelando. Yo no sé cómo tú estás de frío, yo estoy tranquila. Pero aún así me he ido calentando con este tema, Oye, Diego,
Diego, dinos algo de lo que tú has escuchado aquí hoy. Vente para acá. Yo sabía que dile eso, y que Diego fue parte de esa juventud que llenó la encuesta. El primer grupo fue aquí en una actividad de obras misioneras y Diego lo llenó aquí. Así es que la voz de Diego está presente. Este es tú. Dinos algo, Diego, de lo que te ha parecido y haznos concluir con lo que hemos hablado aquí. ¿Verdad? Yo pienso que es algo bastante certero en en lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Es muy cierto en el punto de que nosotros queremos tomar decisiones porque al igual que ustedes son miembros de la iglesia, aunque son el pastor, pero al igual que la familia de ustedes si van a la iglesia, son miembros de la iglesia, toman decisiones por el bien de la iglesia y mejorar como comunidad, pues nosotros también queremos ser parte de eso, ¿verdad? También creo que nosotros los jóvenes, ¿verdad? A los 15, 16 años no estamos interesados, pero ya cuando llegan a la edad mía, que es de 17 a 22, 23, 24, queremos tener más interacción con lo que es la iglesia. O sea, queremos estar más, más engaged en lo que está pasando en el momento, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros no tenemos eso, pues tendemos a decir, pues, como es que no me están dando la atención que yo quiero, o no la atención, sino como que no me están dejando tomar decisiones y tratar de valorar la opinión y todo eso, pues tendemos a decir, ok, voy a seguir creyendo en Jesús, voy a seguir haciendo todo lo que hago por las noches, pero la comunidad de la iglesia no me quiere aceptar. Así que me voy a ir y lo voy a hacer yo solo, o me voy para otra denominación, para otra iglesia, o me voy por ahí y en los peores casos, pues dejan de creer, dejan de ser de esa parte y tener esa fe en Dios, la cual, pues hay muchos problemas en la sociedad de hoy día y muchas de las cosas es por eso, es por como la gente en la iglesia, pues, manejan las cosas, ¿verdad? La iglesia yo la veo como una relación entre que tienen los padres y los hijos, cuando los padres crían a los hijos, pues como la iglesia trata al joven, es como él va a decidir o quedarse o irse, o tener una buena relación o tener una mala relación y terminar yéndose, o quedarse y tratar de mejorar. Así es como yo lo veo y eso es lo que pienso. Y esa es la esperanza que tenemos. Qué poderosa. ¿Verdad? Ese grupo que tomó la encuesta son jóvenes que todavía están. Y aunque levantaron su voz y están diciendo, nos gustaría que nos tomen en cuenta, que nos dejen participar, que nos den un currículo de discipulado que sea pertinente y que lo practiquen, que no solamente lo enseñen, sino que lo modelen, pues están todavía aquí, ¿verdad? Los que se fueron, pues ya están diciendo, ¿verdad? O su opinión es otra. Y tenemos dentro de ese grupo que se fue un 20% que hoy entonces no está sirviendo al Señor. Y eso da dolor y tristeza. Wow. Qué bueno. Este podcast ha cogido un valor añadido con la voz de Diego. Ay, sí. Así que le damos gracias. Y vean el episodio próximo porque más adelante Diego va a estar aquí en la voz de los jóvenes, buscando que ellos creen su propio espacio más adelante, ¿verdad? Gente. Y hagan como quieran. Así que gracias, Margot. Gracias, Diego. Gracias a Héctor, ¿verdad? Y a todos ustedes que han estado con nosotros en este espacio. Yo creo que esto es un tema de continuidad. Todos los temas últimamente que estamos trayendo, tenemos tela que no acabaría. Esto es un espacio educativo para todos y por todos. Somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo y somos Iglesias Bautistas de Puerto Rico y Las Vírgenes. Y estamos aquí para poder conectar con ustedes, provocar tiempo de reflexión, no para imponer, no para que usted simplemente crea en lo que digamos, sino para provocar en usted una reflexión mayor, una búsqueda y que se haga preguntas. Preguntas más allá del texto, que usted lo pueda aplicar en medio de su vida y su iglesia. Queremos una iglesia viva. Bien. Queremos una denominación viva que continúe siendo pertinente en estos tiempos. Lo es, pero puede ser aún más en medio de los tiempos. Así que gracias, Margot. ¿Algo más que quieras dejarnos? No, definitivamente hay que seguir trabajando con este tema porque nuestro objetivo principal es poder seguir llevando la misión. Y si trabajamos estas pequeñas situaciones que se dan dentro de nuestras iglesias,
juntos y juntas podemos seguir cumpliendo esa. Así que, ¿cómo ser una iglesia viva y relevante en este tiempo? Contésteselo usted. Buscando ese tiempo, evalúe, vamos a evaluarnos. Yo me tengo que evaluar como iglesia, como persona, como pastora, ¿verdad? Como denominación nos tenemos que evaluar y para seguir hacia adelante. Así que gracias. Gracias, Diego. Así que hasta la próxima. Nos vemos en el nuevo Evangelista Podcast de las Iglesias Austras de Puerto Rico e Islas Vírgenes el próximo jueves. Nos recuerda sintonizarnos, que continuamos creando contenido para cada uno de nosotros, poder seguir conectando, creciendo y viviendo ese, como decían ahorita, esa autenticidad, pero de relaciones. Relacional. Así que he estado con ustedes la pastora Angélica Acevedo. La pastora Margot Camacho. Y Héctor Soto. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, da la campanita.